Bueno, buenas tardes a todos. Como presidente de la Fundación ECO, es un placer para mí daros la bienvenida a esta nueva iniciativa de la Fundación ECO, a la que hemos llamado EcoTalks, y que cuenta con la sponsorización de la industria farmacéutica Sanofi, a la que desde aquí, desde luego, agradecemos su colaboración y esfuerzo en ayudar a la formación continuada de todos los oncólogos. Estamos convencidos de que esta iniciativa va a ser muy enriquecedora para todos nosotros, y más en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Enriquecedora en el fondo y enriquecedora también en la forma, ya que probablemente en un futuro muchos de los programas de formación no serán presenciales, sino a través de la web. En esta primera diapositiva, por favor. El EcoTalks es un foro virtual de discusión entre profesionales cuyo objetivo es el de mejorar la atención a los pacientes con cáncer. Vamos a realizar una serie de webcasts que abordarán diferentes temas relacionados con la oncología y que tendrán lugar de una manera periódica a lo largo de todo el año 2020. La audiencia podrá participar de una forma muy activa y preguntar a los expertos en directo durante las sesiones. El objetivo que pretendemos es compartir experiencias y conocimientos de los mejores oncólogos nacionales e internacionales. Siguiente diapositiva. La Fundación ECO, además, en su afán de mejorar la excelencia de la oncología española, ha puesto en su página web información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, basada en fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad y Consumo, de las sociedades científicas más prestigiosas, ASCO, ESMO, SEOM, NCCN, así como de algunas instituciones de gran prestigio como el Instituto Karolinska en Suecia o el Dana-Farber en Boston. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy vamos a iniciar este primer webcast que, como no podría ser de otra forma, vamos a hablar del tema que más nos preocupa en la actualidad, que es la pandemia del coronavirus y su repercusión en la oncología española y en los pacientes. Quiero en primer lugar, y me van a permitir, saludar a mis colegas y amigos que hoy nos acompañan y que participan con sus ponencias compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. Al profesor Jesús García Foncillas, jefe del departamento de la Fundación Jiménez Díaz, al profesor Alfredo Carrato, jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal, y a la doctora Ruth Vera del Complejo Hospitalario de Navarra y el past presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y desde luego también quiero agradecer y darle la bienvenida a todos aquellos que se han inscrito en este webinar y que nos estáis viendo desde vuestras casas. Pero me vais a permitir que antes de empezar y desde aquí envíe mi más sincero pésame a todos los familiares de los pacientes fallecidos por el coronavirus. Desde luego, no voy a descubrir nada si digo que la pandemia generada por el coronavirus es un problema de gran magnitud a nivel mundial, tanto por el número de afectados como por la mortalidad que está produciendo. Más de 3.700.000 infectados y más de 270.000 muertes son cifras realmente escalofriantes, sobre todo si se tiene en cuenta que todo esto ha ocurrido en un breve espacio de tiempo de no más allá de 2 meses. Es cierto que el virus está afectando con gran rapidez a países de los 5 continentes, más de 180 países están hoy en día afectados. Y todo ello en gran medida se debe al proceso de globalización que estamos sufriendo en la actualidad y a la gran capacidad de infestación del virus con un R0 superior a 3. Pero también es cierto que la pandemia no está afectando a todos los países por igual y ni siquiera a todas las comunidades autónomas, probablemente debido a cómo se está abordando cada país y cada comunidad este problema y las decisiones que se han tomado también en materia sanitaria. Por otra parte, también sabemos que el riesgo de infección y de muerte por COVID-19 no es el mismo en todas las personas. Y sabemos también que entre los factores de riesgo más importantes para adquirir la enfermedad y también de morir por la infección están la edad avanzada y la presencia de enfermedades crónicas, 2 factores de todos conocidos que están muy presentes en los pacientes con cáncer.
Ya hasta el momento no hay una evidencia clara, pero sí que hay grandes indicios del comportamiento del SARS-CoV-2 en la población oncológica, es probable y se está viendo que los pacientes sometidos a un tratamiento oncológico inmunosupresor puedan tener mayores complicaciones asociadas que la población general, tal como ocurre con otras infecciones virales respiratorias conocidas como el virus de la influenza. Actualmente, además, existe mucha diversidad de opiniones y también mucho desconocimiento, tanto en aspectos epidemiológicos como preventivos y terapéuticos, por lo que la única seguridad que de verdad hoy en día tenemos en estos momentos es que hay muchas lagunas de conocimiento que tenemos todavía que aprender a resolver. Por ello quería, antes de comenzar, llamar la atención sobre un aspecto que personalmente considero tremendamente relevante en estos momentos, y es la grandísima importancia que tiene el intercambio de conocimientos y actuaciones, llamémosle online, en directo. Que se sepa qué se está haciendo en cada país, que se sepa qué se está haciendo en cada hospital y que se sepa cómo se está respondiendo a la pandemia en cada situación, es fundamental para poder copiar e implementar las mejores prácticas diarias. Por otra parte, las pandemias sabemos que crean unas condiciones perfectas que justifican en la mayoría de ocasiones desviaciones de los tratamientos estándar en pacientes con cáncer, con gran impacto en ocasiones en los resultados, sobre todo de supervivencia y de calidad de vida. Tenemos unos sistemas de salud sobresaturados por la infección. Por tanto, a veces se toman decisiones que están basadas más en el miedo y en las emociones que por evidencias científicas. Y no podemos olvidar que hay una cierta tendencia a pasar de una oncología basada en la evidencia a lo mejor a una oncología que se basa más en los recursos disponibles y en el sentido común. Por ello, yo creo que ahora más que nunca los oncólogos tenemos la obligación de luchar por la seguridad de los pacientes. ¿Cómo priorizar el manejo de los pacientes con cáncer? ¿Cómo coordinar el trabajo en equipo? ¿O qué estrategias hay que desarrollar para reducir el riesgo de infección por el personal sanitario? Son algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde en este webinar. Pretendemos hoy poner en común nuestras experiencias e intentar dar respuestas a las dudas y preguntas que tenemos. De ahí la importancia y la oportunidad de realizar eventos virtuales como este, en el que desde luego yo estoy seguro que todos vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias de nuevo a todos por estar hoy conectados y sin más yo voy a dar paso ya al primer ponente, que es el profesor Jesús García Foncillas, que nos va a hablar sobre cómo priorizar el manejo de los pacientes con cáncer durante la pandemia del COVID-19. Así que buenas tardes y Jesús, cuando quieras podemos empezar. Muchísimas gracias, Vicente, por tu presentación. Mis primeras palabras son en la línea que comentabas de condolencia a todas las familias que han perdido personas en esta terrible pandemia y al mismo tiempo de agradecimiento a la Fundación ECO por la oportunidad que me da de poder compartir con todos vosotros cómo podemos priorizar el manejo de pacientes con cáncer durante esta pandemia. Estas son mis disclosures. Si consideramos el conjunto completo de los pacientes que han sufrido lo que es el COVID-19 en este tiempo y buscamos las evidencias de cuál es la situación en relación con el papel de cáncer en esta pandemia, hay dos metaanálisis que cifran que aproximadamente entre el 1 y el 2% de los pacientes afectados por COVID-19 son pacientes de cáncer. Y es un punto importante porque señala un primer factor claro que marca un elemento de riesgo para poder sufrir esta infección por coronavirus. Al mismo tiempo, los pacientes de cáncer, comparado a lo que es pacientes no cáncer, son pacientes con una mayor incidencia de eventos severos, son pacientes con una mayor necesidad de ventilación invasiva. Este proceso de requerimiento de ventilación invasiva y de probabilidad de eventos severos es un requerimiento que se va incrementando a lo largo del tiempo desde el punto de arranque de los síntomas, y cuando evaluamos en cifras estos datos
vemos como desde el inicio de los síntomas en pacientes de cáncer infectados por COVID-19 hasta la necesidad de hospitalización, el tiempo es muy corto, es una media de 6 días. Y prácticamente más de la mitad de los pacientes de cáncer infectados tienen eventos severos, 53,6%. 21,4% de los pacientes requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos. La estancia media de los pacientes de cáncer se cifra en 19 días y el tiempo desde el diagnóstico de infección en los pacientes de cáncer que fallecen son 16 días. Esto traduce que estamos ante un paciente de mucho riesgo, ante un paciente que necesita una vigilancia, un cuidado especial y poner en marcha medidas para priorizar al mismo tiempo lo que es la atención oncológica que requieren. Dentro de los factores que acompañan a esta situación de riesgo, a esta probabilidad de eventos severos, fijaros cómo aquellos pacientes que han recibido un tratamiento oncológico 14 días antes de la infección tienen una situación de mayor probabilidad de riesgo, con lo cual es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de priorizar los tratamientos, los planteamientos oncológicos en estos pacientes con riesgo de contagio. ¿Cómo lo priorizamos? ¿Cómo podemos poner en valor una situación donde tenemos que, por un lado, plantear que el paciente oncológico por su propia patología necesita una atención, unos estudios y un tratamiento y al mismo tiempo un riesgo de infección severo con unas probabilidades de realmente de episodios graves en caso de infectarse con coronavirus? Hay unas medidas generales y lo primero que hay que plantear es que tenemos que minimizar las actividades fuera de lo que es el hogar del paciente. En el contexto de los pacientes que pueden venir al hospital como pacientes externos, como aquellos que van a consulta o hospital de día, deberemos plantearnos reducir las visitas al hospital, deberemos plantearnos quizás hacer un cambio en la dinámica con esos pacientes y plantearnos poder poner en marcha consultas online que nos permitan abrir canales para determinar o para dar instrucciones de cómo hay que tomar la medicación, cómo se pueden manejar los síntomas en relación con lo que es la enfermedad, cómo de alguna forma podemos dar respuesta a necesidades de algunos requerimientos de los pacientes que antes lo hacíamos en consultas presenciales, pero que ahora deberemos intentar apoyarnos en cualquier procedimiento no presencial. En relación con aquellos pacientes que por alguna causa necesiten ser ingresados, tenemos que poner especial énfasis en todas las medidas de protección. Y aquí es muy importante marcar el conocer, como veremos ahora, cuál es el estado del paciente en relación con si tiene o no tiene COVID-19. Y en esta línea plantearnos circuitos separados, áreas diferenciadas para pacientes de cáncer que sean positivos o negativos para COVID. Y en el contexto del entorno hospitalario, evidentemente, marcar todo lo que son medidas protectoras, es decir, con mascarilla, con guantes. Los pacientes no necesitan, punto muy importante, ningún equipo especial de protección individual, pero sí, evidentemente, llevar su mascarilla y sus guantes. Y algo que es muy importante en el caso de pacientes ingresados, que es las visitas no están permitidas porque pueden ser agentes de transmisión de la infección y por tanto tenemos que reducir cualquier vía, cualquier potencial vehículo de infección en nuestros pacientes. Como os comentaba, en el contexto de los pacientes ambulatorios, es importante que la vía de comunicación sea a través de cualquier opción que sea no presencial, a través ya sea de llamada telefónica. Si se puede también con plataformas como hay muchas que son gratuitas, que funcionan muy bien en Internet, que nos permiten poder hacer videochat con los pacientes. Y en el caso de que el paciente en esa conexión no presencial necesita alguna visita, tenemos que plantearnos por el paciente
y por los pacientes que estén en el entorno de las unidades de oncología, testar los pacientes. Testar significa poder hacer análisis de la presencia del virus con PCR, hacer, y se recomienda tanto en las guías de ASCO como en las guías de NICE, hacer también estudio serológico, de manera que aquel paciente es claramente negativo, porque tiene PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo, es el paciente que puede acudir al hospital como paciente ambulatorio, tanto para visita como para la necesidad de una quimioterapia. Evidentemente, no tenemos que plantear pacientes que sean positivos, que vayan a estos entornos y que puedan poner a riesgo a otros pacientes y al personal sanitario. En los pacientes que necesiten ingresar, que después de una valoración a través de una vía no presencial necesiten este ingreso, tenemos que, como comentábamos anteriormente, testar con PCR y estudio serológico y plantearnos que evidentemente habrá pacientes negativos que tendrán que ir a una zona de hospitalización COVID negativo y pacientes que serán positivos y por tanto tenemos que habilitar zonas que sean para COVID positivo, completamente separadas con circuitos separados. En ese cuidado de los síntomas tenemos que tomar especial atención a síntomas que nos refiere el paciente como fiebre o tos, y ante una duda tenemos que testar el paciente. Y junto a lo que es el testing del paciente utilizando técnicas de PCR, hay un conjunto de elementos analíticos básicos que debemos incorporar en lo que es el control de análisis del paciente cuando ese paciente es positivo, como es LDH, troponina, dímero D, ferritina, linfocitos e interleuquina 6. Y algo que es importante de la experiencia que vamos adquiriendo en pacientes de cáncer con coronavirus, y es TAC de alta resolución torácico, porque nos permite ver con mucha precisión la situación de posible afectación de los parénquimas pulmonares. En relación con la terapia de cáncer, tenemos que individualizar el ratio riesgo-beneficio. Tenemos que plantear que en el contexto de la terapia oncológica habrá terapias curativas y terapias no curativas. Y habrá terapias en el contexto no curativo donde posiblemente la probabilidad de prolongar el tiempo de vida sea inferior al año y tenemos que priorizar pacientes en función del beneficio que el tratamiento oncológico puede aportar. En el contexto de la quimioterapia, hay que considerar de forma personalizada los distintos posibles grupos de riesgo al tiempo de los posibles grupos de situaciones clínicas oncológicas donde podamos aportar un beneficio. Tenemos que plantear y tenemos que priorizar los fármacos orales en lugar de los intravenosos para reducir las visitas al hospital. Tenemos que plantearnos que en pacientes que están en tratamiento adyuvante o de mantenimiento deberíamos limitar la duración o retrasar la administración. En pacientes donde por el protocolo pudiéramos plantear una acción, una estrategia de parada de quimioterapia, como son las opciones de stop and go, deberemos considerar estas opciones. Es cierto que si tenemos que dar un tratamiento que tenga riesgo de neutropenia, debemos considerar el uso de los factores de las colonias estimuladoras, de factores estimuladores de colonias. Otro punto importante junto a la quimioterapia son las terapias dirigidas, las terapias específicas biológicas, donde deberemos considerar con especial atención aquellas con riesgo inmunosupresor, como pueden ser los inhibidores de CDK. Y en el caso de la inmunoterapia, algo que empieza a plantearse es el considerar que aquellos pacientes que han tenido algún evento de toxicidad inmunorrelacionada, plantearnos que posiblemente son pacientes con una probabilidad de desarrollar un cuadro más severo en caso de tener una infección. Plantearnos también que en la selección de un tratamiento de inmunoterapia deberá primar los regímenes basados en periodos de cada 4 semanas en lugar de los regímenes cada 2 semanas. Y en el caso de un paciente
que sean pacientes de cáncer COVID positivo con deterioro respiratorio rápido, lo que estamos viendo por experiencia es que son pacientes que se pueden beneficiar cuando han estado en tratamiento de inmunoterapia, de terapias, de tratamientos con anticuerpos anti-interleuquina 6. En pacientes que requieren radioterapia, si la radioterapia la estamos dando con objetivo de curación, evidentemente no podemos retrasarlo. Y en este contexto es recomendable, por encima de todo, la radiación en lugar de la quimio-radioterapia concurrente. También es importante decir que si el contexto de la enfermedad permite un retraso, porque cabe la opción de un tratamiento hormonal, como sería el caso de una terapia en cáncer de mama o en cáncer de próstata, es conveniente plantearnos el poner por delante este tratamiento hormonal antes que la radioterapia. Otro punto importante, un grupo de pacientes de especial énfasis y atención que son los pacientes frágiles, los pacientes mayores, donde tenemos que tener muy presente que el riesgo de un cuadro más severo de COVID-19 es muy elevado. Por tanto, deberemos, por un lado, intensificar las barreras, las medidas de barrera. Deberemos también plantearnos evitar terapias agresivas en pacientes frágiles y pacientes mayores. Y algo que la literatura está contemplando es que el beneficio de la necesidad, si uno de los pacientes de estas características necesita, porque se ha infectado por el coronavirus, ingreso en cuidados intensivos, el beneficio es muy controvertido y hay que medirlo caso a caso antes de plantear un ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Otro punto importante es los ensayos clínicos. Y aquí os diré que la regla más importante es individualizar la decisión en cada paciente. Evidentemente, en un ensayo clínico hay dos momentos. Aquel paciente que estamos testando para ser incluido, para ser reclutado en un ensayo clínico, donde en este momento es fundamental incluir en el estudio basal el testing con PCR del SARS-CoV-2. Evidentemente, sabéis que uno de los criterios de inclusión requiere que no haya una infección activa, con lo cual tenemos que incluir esta valoración en ese estudio de elegibilidad. Y eso también supone que tenemos que incorporarlo, y los promotores deben de incorporarlo en lo que es un amendment, una modificación del protocolo, pero luego tenemos muchos pacientes que están ya en ensayo clínico y es muy importante que esos pacientes sean testados para identificar pacientes que sean positivos. Porque es positivo asintomático o es positivo con síntomas, necesitamos parar lo que es el proceso del ensayo clínico en tanto que este paciente no se negativice. Limpias, zonas libres de COVID para esos pacientes que tienen que continuar, si son negativos, en ensayo clínico. En resumen, un primer mensaje. Claramente, tenemos que plantearnos, y esto es una recomendación de todas las guías, es una política activa de testing para identificar pacientes, pero también personal sanitario que pueda ser SARS-CoV-2 positivo. Segundo punto importante, las decisiones con los pacientes de cáncer tienen que ser individualizadas porque en ese ratio riesgo-beneficio los pacientes, cada uno de ellos son distintos. Y esa decisión tiene que ser consensuada y tomada dentro del contexto, como ocurre en la oncología, de lo que es un equipo multidisciplinar y claramente ser discutida y compartida con el paciente. El siguiente punto importante es que tenemos que tener también junto a los pacientes, y aunque luego se va a tratar, tenemos que tener claro que la prioridad junto a los pacientes son y es el personal sanitario. Y tenemos que estar claramente estar muy al tanto de que el paciente, de que los personal sanitario está en riesgo continuo, porque está en contacto continuo con pacientes
que pueden ser portadores y por lo tanto tenemos que plantear también un testing periódico de los pacientes. Y en un contexto, como muy bien decía Vicente, de esta situación de pandemia global a nivel mundial, algo que tenemos que promover, y yo creo que hoy en día es una necesidad, y yo creo que todas las sociedades científicas estamos trabajando en ello y estamos promoviendo, es la colaboración entre todos nosotros a nivel nacional e internacional y al mismo tiempo el compartir experiencias que nos permitan mejorar cómo podemos manejar mejor a los pacientes y cómo podemos aportar en nuestros pacientes de cáncer, que es una población de riesgo, la mejor atención posible y la mejor vía posible para poder conjuntar y consensuar la necesidad del tratamiento oncológico con la disminución del riesgo de poder contraer esta enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que tenemos ahora unos pocos minutos. Yo os ruego que os ciñáis al tiempo que tenemos asignado, que son 10-12 minutos, para que la audiencia pueda hacer alguna pregunta que considere oportuna. Así que ahora es el tiempo por si alguien se quiere animar. A ver, aquí tenemos ya una. Dice, doctor Foncillas, muchas gracias por la presentación. ¿Alguna recomendación específica para una paciente mujer de 68 años, hipertensa, con cáncer de mama y metástasis óseas, en tratamiento adyuvante con Kisqali y letrozol? ¿Alguna recomendación? Me imagino que se referirá fundamentalmente al tratamiento con el inhibidor de ciclinas, ¿no? Sí, sí. Pues sí que es verdad que yo diría varias cosas. La primera de todas, es verdad que tenemos que tener muy en cuenta que hay un posible impacto en relación con un riesgo de neutropenia que hemos visto claramente que puede aumentar el riesgo de lo que de alguna forma podría ser también una mayor probabilidad de contagiarse, de poder sufrir el COVID-19. Con lo cual yo diría, primer punto, vigilancia estrecha del riesgo de neutropenia. Punto 2, yo diría que esta paciente, como estamos haciendo en todos los pacientes de cáncer, al menos en mi hospital, es testar que sea COVID negativa, porque evidentemente si fuese COVID positiva y estuviese en tratamiento con un inhibidor de CDKs, deberíamos parar el tratamiento aunque esta fuese asintomática la paciente, y deberíamos plantearnos que no podemos retomar el tratamiento hasta que no se negativice este estado de positividad respecto al virus. El otro punto importante es que si evidentemente, como espero y confío, sea negativa, pues tenemos que hacer una vigilancia muy estrecha. Otro punto importante es si durante el momento más álgido de la pandemia podríamos plantear un tratamiento solo con tratamiento hormonal, por lo menos durante un tiempo, sin inhibidor de CDK por el riesgo de la neutropenia. En todo caso, si no es posible, evidentemente vigilancia estrecha para intentar reducir los puntos de riesgo. Jesús, te agradecería respuestas cortas porque me parece que hay muchas preguntas y tenemos lamentablemente poco tiempo, como siempre. José Mauricio pregunta, ¿qué opina respecto a las reinfecciones del COVID-19? ¿Son reales? Este punto está en controversia, porque la literatura en ese momento, los últimos trabajos que fundamentalmente son de grupos coreanos y japoneses, hablan más de que, dos datos. Uno, de la sensibilidad no tanto del test, sino de la recogida de la muestra, sobre todo en la PCR. No sé si habéis visto el vídeo de cómo hay que recoger la muestra que está en New England, y uno de los problemas que tenemos con los PCR negativos es que la muestra no ha sido bien recogida. Digo esto porque la sensibilidad de la PCR, sobre todo en cuanto a los positivos, es muy clara, pero los negativos, hay falsos negativos. Entonces, yo, por no extenderme, yo creo que no hay datos de reinfección claros, más bien yo pues creo que hay datos de falsos negativos. Muy bien. Pregunta otra oyente, Teresa, si cuando se refiere al 21% de pacientes
con COVID positivo que pueden requerir medidas de cuidados intensivos, si es lo mismo para usted y es sinónimo el término requerir o precisar con ser admitidos. Es decir, imagino que quiere decir, si con eso querías decir que el 21% entraron en la UCI. Sí, vamos a ver. Este es un estudio... Muy rápido, por favor, Jesús, que Sí, tenemos otras preguntas. Totalmente. Este es un estudio donde son pacientes que han entrado en UCI. Posiblemente había más pacientes que lo requerían, pero solo han entrado el 21%, con lo cual significa que el porcentaje es más alto. Bueno, hay otra pregunta que además la tenía yo para hacértela, Jesús, porque yo también tengo mi opinión y mi teoría, ¿no? Porque tú has presentado unas series y también lo preguntan aquí, ¿no? Unas series sobre la incidencia fundamentalmente de los pacientes con cáncer. Son series que son fundamentalmente chinas, algunas hemos visto también publicadas ya norteamericanas y algún otro país, ¿no? Pero mi pregunta es si es lo mismo esto en China o en Estados Unidos con distintos sistemas sanitarios que en España, ¿no? Porque yo puedo decir mi experiencia antes de que contestes para servirte de contrapunto. Yo trabajo en un hospital oncológico donde vemos alrededor de pues, unos 3.500 pacientes nuevos al año en lo que es la institución y tengo que decir que solamente hemos visto una decena de pacientes COVID positivos, ¿vale? Que hemos tenido que ingresar para controlar y o tratar, ¿no? Dicho esto, me da la sensación, en mi hospital al menos, han sido pocos. Bien es verdad que estoy convencido que algunos de los pacientes de mi hospital fueron diagnosticados de COVID en otros hospitales. Esto puede ocurrir. Pero la mayoría hubieran venido o hubieran avisado. Y es decir, que la incidencia que yo he visto no coincide con esta teórica ni con la que tú has presentado, ¿no? Y yo tengo, mi teoría es que quizá el paciente oncológico, que no tengo ninguna duda que es de mayor riesgo, probablemente en España sea un paciente muy concienciado y que desde el primer momento ha tomado medidas de salud pública, sobre todo distanciamiento, mascarilla, etcétera, superior al de la población general, ¿no? No sé, quería saber también tu opinión. Sí, lleva razón. La impresión nuestra es posiblemente distinta, pero hay dos metaanálisis. Uno está hecho con series pequeñas de menos de 100 pacientes, donde la incidencia es del 1%, y el segundo metaanálisis está hecho con series que superan los 100 pacientes, donde la incidencia exactamente es de 1,8%. Entonces, en este momento estos dos metaanálisis son posiblemente las dos evidencias de mayor nivel de significación para marcar que es cierto que podemos hasta este momento cifrar que está entre el 1 o 2%. Que la experiencia en otros lugares es distinta, cierto. Que la mayor parte de estos estudios están hechos en China, también es cierto. ¿Qué es lo que en este momento tiene más evidencia? Pues yo creo que es también cierto porque son dos metaanálisis, con lo cual habrá que ver cuáles y tendremos que publicar la experiencia nuestra en España. Perfecto. También el doctor Camps pregunta en qué casos debemos anular la adyuvancia en cáncer de mama y si tenemos evidencias suficientes para tomar estas decisiones. ¿Y qué repercusiones éticas de nuestras decisiones de las que tomamos si tenemos o no herramientas que apoyen estas decisiones éticamente? Muy rápidamente, la verdad es que nunca hemos hecho estudios claros de hasta cuánto de adyuvancia, y lo único que hay en ese sentido es posiblemente en cáncer de colon, en la adyuvancia que se ha hecho el estudio entre los 3 y los 6 meses, pero en el resto de las adyuvancias en oncología no tenemos evidencia de cómo es el mínimo de ciclos que necesitamos para aportar un beneficio, con lo cual lo que hagamos es más en una valoración de riesgo-beneficio muy individualizado, que digamos, ha recibido suficiente, entre comillas, adyuvancia y tiene más riesgo de que se pueda infectar esta persona, pues evidentemente es una decisión sin suficiente base, sin suficiente evidencia, y que es cierto que tiene un riesgo, porque no hay datos que nos digan con garantía que X meses en lugar de la mitad de los meses es mejor o peor. Lo único en ese sentido es lo que se ha construido, por ejemplo, como digo yo, en adyuvancia en cáncer de colon, pero fuera de esto no tenemos ese dato y es auténticamente decisión personal. Vale. La última pregunta, pues no tenemos tiempo para más. Dice Laura de Paz que el acceso a los test no es tan sencillo y fácil en todos los centros y que no se hacen en los casos asintomáticos. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes en tratamiento activo? ¿Continuamos sin saberlo? ¿No iniciamos tratamiento hasta saberlo o qué hacemos? Yo digo una cosa, vamos a ver.
hacer test, yo soy de la idea clarísima que hacer test nos ayuda a saber cuánto es exactamente el nivel de infectividad que hay en la población. Trabajar a ciegas, sinceramente, no es para nada recomendable, y menos en población de riesgo como es en cáncer. Y estar tratando a un paciente de cáncer con quimioterapia o con cualquier terapia dirigida, sin saber si es portador o no, es de máximo riesgo. Vale muchísimo más el poder testar a ese paciente y hacer un planteamiento con conocimiento de causa de si es positivo o no. Yo creo que esto es, sobre todo en población de cáncer, una necesidad y casi diría que un requerimiento obligado, sinceramente. Sí me veo bien. Vale, y hay una última pregunta del profesor Díaz Rubio que nos dice que cuál es su experiencia, el porcentaje, cuál es en su experiencia el porcentaje de reducción que ha visto en pacientes nuevos y en pacientes con quimioterapia durante la epidemia del COVID-19 y qué impacto puede tener todo esto, todo lo anterior. Nosotros en las 3 semanas de confinamiento, bueno, de más severas de marzo, aproximadamente diría que más del 55% de reducción global en la asistencia oncológica, y parte de esta hemos intentado llevarla a métodos de control y de seguimiento y de consultas no presenciales, pero es verdad que los servicios diagnósticos han parado, no había camas, no había, incluso en nuestro caso concreto, el hospital de día nuestro se convirtió en una UCI de COVID, con lo cual, evidentemente, sin recursos, sin medios, hicimos lo que pudimos, pero 55% de reducción. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Ya empezamos a ir mal de tiempo, así que vamos a dar por finalizado. Gracias por la magnífica presentación y por la respuesta a las preguntas. Si queda alguna pregunta sin responder, los ponentes la responderán en la web. Así que vamos a pasar ya a la segunda ponencia, que es del profesor Carrato, que nos va a hablar sobre la coordinación y trabajo en equipo ante una situación de crisis. Alfredo, cuando quieras. Hola a todos, es un placer estar aquí con todos vosotros y os deseo a todos que continuéis con mucha salud y en buena compañía durante toda esta pandemia. También quiero agradecer la invitación a la Fundación ECO y felicitarles por esta iniciativa. Voy a hablar de obviedades y, por tanto, pues muchas de las cosas pues ya se han comentado, tanto en la presentación de Jesús, la introducción de Vicente o en las preguntas que se han hecho, pero no está de más remachar los conceptos fundamentales porque cada uno ha vivido la pandemia con una realidad distinta. La primera diapositiva nos dice que, la siguiente diapositiva nos dice que el COVID es un virus con una alta infectividad. Estamos ante una nueva realidad que puede afectar a cualquier órgano en nuestro organismo. Y eso es cierto. Mi supervisora de planta tiene un COVID que le está afectando al hígado y al corazón. Tiene una miocarditis y tiene una hepatitis. Y claro, le hacen PCRs de sudado nasofaringeo y sale negativo. Esto es algo que hay que tener en cuenta para que pongamos en contexto lo que estamos haciendo. Los pacientes con cáncer, como ya se ha comentado, pues muchas veces no pueden parar el tratamiento y tienen el riesgo de infectarse con muchísima mayor probabilidad que un paciente que tiene la inmunidad conservada. Y por tanto necesitamos reducir esa frecuencia de visitas al hospital de estos pacientes mediante estas teleasistencias o mediante estas demoras en los tratamientos o las visitas que, por ejemplo, se puede hacer pues, poniendo doble de dosis en los tratamientos que se hacen cada 2 semanas y ver al paciente cada 4 semanas. La siguiente diapositiva nos permite ver que la pandemia COVID pues afecta fundamentalmente a los órganos respiratorios. Siguiente diapositiva.
Y esos órganos respiratorios y esa fiebre que normalmente produce es algo que se debe de preguntar a la entrada en las consultas externas. Se debe hacer un triaje y ese triaje va a conducir a dos caminos. Uno, que es el de el paciente probablemente contagiado, y otro que es el del paciente que no tiene ni síntomas ni signos de poder tener un contagio. Por eso es importantísimo que, dado el volumen de pacientes que manejamos, tengamos acceso a esta analítica para determinar en sangre y en el exudado nasofaríngeo la presencia del virus a aquellos pacientes que vamos a poner a riesgo con una terapia neutropenizante y por supuesto, a todo el personal sanitario que está en contacto con ellos para que no actúen de vector. De hecho, pues un tercio del personal sanitario en nuestro hospital se ha infectado por el COVID. En mi servicio hay 6 personas que se dieron de baja con COVID y 3 más que se enteraron que habían pasado COVID porque han tenido anticuerpos IgG y IgM positivos. Muchas de las infecciones en nuestro centro, al menos, han sido nosocomiales, desde la supervisora que antes comenté, el celador de la planta. Muchos pacientes en la propia planta, estando hospitalizados, han adquirido el COVID y, bueno, pues todo esto ha conllevado a una revolución dentro del hospital porque enseguida se ha aislado a estos pacientes y estos pacientes han dejado de poder ser visitados por sus familias, han muerto muchos de ellos, se han llevado al Palacio de Hielo o a morgues donde no han tenido acceso a un contacto directo con la familia, y el duelo en estas familias es algo que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces no está superado. La siguiente diapositiva nos va a ilustrar la profunda transformación que estos hospitales en los que trabajamos pues han tenido que pasar. Nosotros hemos tenido 1.058 pacientes ingresados COVID positivos y 116 pacientes ingresados en UCI. Los únicos que funcionábamos éramos hematología y oncología médica y, por supuesto, en ese entorno tan infectivo era prohibitivo que los pacientes con cáncer asistieran y lo minimizábamos en la manera de lo posible para que pudiesen seguir luchando contra su enfermedad neoplásica. El que hubiesen cerrado a su vez centros de salud, ambulatorios, etcétera, pues ha hecho que también se frecuenten más los servicios de urgencias con el riesgo de infección y también la fuerza en recursos humanos que en oncología médica teníamos, pues se ha visto mermada porque la mitad de los efectivos, en concreto 16 de nuestros oncólogos y residentes, se han incorporado al equipo macro COVID del hospital para hacer atención hospitalaria a esos 1.000 y pico pacientes que estaban ingresados. Por tanto, pues hemos tenido que adaptarnos a la realidad y empezar a priorizar los tratamientos. Esto ha sido una realidad que la siguiente diapositiva nos muestra. Ha habido pacientes en los que no se ha podido parar, aquellos con leucemias agudas, con cánceres de tumores de células germinales metastásicos que eran curables y que había que correr el riesgo. Aquellos que tenían una compresión medular, pues había que tratarlos para evitar que tuviesen su tetraplegia o paraplegia, y luego ya con menor priorización pues estaban los tratamientos adyuvantes que con potencial curabilidad o neoadyuvantes como es la quimiorradioterapia en cabeza y cuello, en cérvix, en localizaciones donde es posible curar la enfermedad, y vamos bajando hasta la terapia paliativa en la enfermedad metastásica, sea de quimio o de radio, e incluso aquellos pacientes que pueden reemplazar sus tratamientos de quimioterapia por hormonoterapia, como pueden ser el caso de las mamas o de las próstatas,
que son hormonosensibles. La siguiente diapositiva nos muestra que estas decisiones, que son delicadas, se deben de tomar en conjunto y que se deben de discutir con el paciente. Que además de discutirlas con el paciente y de tomarlas en conjunto, debe de quedar por escrito lo que se ha concluido y que también se deben de sopesar los beneficios y los posibles perjuicios de infección por el COVID del caso concreto que nos ha llevado a tomar dicha decisión. Estas, situaciones nos han llevado a la priorización de cirugías, de radioterapias, de teletrabajo y de que la farmacia pues, ha conseguido a través de Acciona que todos los tratamientos orales pues, fuesen llegando a las casas de los pacientes que recibían estos tratamientos orales y mediante teleasistencia nosotros veíamos la analítica de dichos pacientes y les decíamos si podían continuar o no con el tratamiento. Me estoy refiriendo a los inhibidores de CDK, a todos los inhibidores de tirosinquinasas, etc. Siguiente diapositiva. Vemos que el hospital ha estado funcionando pobremente porque los quirófanos se han cerrado, ha habido muchos pacientes que se han enviado directamente a oncología médica sin operar cuando se habrían operado de manera normal porque los quirófanos estaban cerrados. Entonces hemos empezado con un tratamiento bien hormonal o bien de quimioterapia para aguantar 2 o 3 meses a los pacientes y que pudiesen entrar al quirófano. El acceso también a las tecnologías de imagen, endoscopias, etcétera, se ha visto restringido y esto no debería de evitar que nosotros siguiésemos tratando a aquellos pacientes que consideramos que se benefician realmente del tratamiento. Por eso es importantísimo que haya un consenso entre todos los especialistas que tratan un tumor para que conjuntamente con el paciente pues, lleven a cabo la trayectoria que el paciente necesita y tenga sus pruebas preoperatorias o pretratamiento para que haya pues una potencial curación o impacto positivo del tratamiento en la supervivencia del paciente. Todos debemos de tener estos equipos de protección, esto es importante, no se puede estar viendo a pacientes a portagayola, como esperando que salga el toro del toril y allí a pecho descubierto. Y nosotros pues, hemos obtenido también, dada la escasez de mascarillas, de guantes, de soluciones hidroalcohólicas, no estoy hablando de batas y de máscaras protectoras, sino de estos simples elementos que nos han sido suplidos por donaciones de los propios pacientes que venían con bolsas de mascarillas, con bolsas de guantes de nitrilo, etcétera, y nos han ayudado a poder hacerle cara a esta pandemia. La siguiente diapositiva nos remacha lo importante. Lo importante es mantener una distancia social de esos 2 metros, 3 metros, que nosotros en las consultas lo hemos conseguido haciendo que la mesa viaje pues medio metro, 1 metro más hacia la pared y lavando las manos tanto nuestras como de los pacientes, que les obligamos a lavarse las manos antes de que entren a la consulta, dejando la puerta abierta si es posible para que no se toqueteen los pomos de las puertas, es decir, evitando que haya un contagio indirecto de este COVID. Cuanto antes se implementen estas cosas y cuanto más tiempo estén implementadas, mejor para el control de la pandemia. Hay que comunicar, como decía Vicente, entre todos los especialistas qué es lo que estamos haciendo. Hay mucho bulo en Internet, mucho chat con informaciones
variopintas que debemos desmentir desde las sociedades científicas y desde los foros, como la Fundación ECO, que está autorizada para estos desmentidos, y tiene que haber también una colaboración internacional entre pacientes, entre profesionales, para inmediatamente pues, consensuar y ver en qué momento de la enfermedad son necesarias determinadas medidas. Estamos pues nosotros participando en muchísimos ensayos clínicos. En España hay cerca de 60 ensayos clínicos COVID. En nuestro hospital pues está participando en 2 o 3 docenas de ellos, y esta situación indudablemente está haciéndonos reflexionar que debemos de estar preparados para la próxima pandemia. Dentro de 10-15 años probablemente se olvidará, porque nadie quiere recordar situaciones difíciles o desagradables, pero el sistema tiene que tener ya los recursos implementados para hacerle cara a una nueva pandemia. Y esto es algo que debemos de exigir desde el momento actual. Y por otra parte, aprovechar los cambios que hemos introducido, como el teletrabajo, para implementarlos en el futuro del tratamiento de nuestros pacientes con cáncer. La siguiente diapositiva es la última, y es con respecto a esta situación que estamos viviendo, y todo el mundo está percibiendo los cuidados públicos como un derecho del paciente. Están también teniendo todos los profesionales, estamos todos teniendo, tanto clínicos como básicos, una oportunidad excepcional para poner en valor la ciencia y las estrategias de tratamiento multidisciplinar, y está cambiando este tipo de situaciones nuestro abordaje a los pacientes oncológicos. La telemedicina, como la que estamos haciendo ahora con esta webinar, pues va a ser muchísimo más frecuente. Nos vamos a tener que comprar ordenadores muchísimo más potentes, y indudablemente también tendrá su repercusión en la forma en que vayamos a desarrollar nuestros ensayos clínicos, y también en la forma en que nosotros podamos contratar seguros de enfermedad. Y nada más, muchas gracias a la Fundación ECO, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Y tenemos voy a pasar solamente a 2 preguntas, 3 preguntas, porque ya empezamos a ir muy mal de tiempo, como nos suele ocurrir. Pero yo sí que quiero estamos afortunadamente entre 3 expertos y 3 grandes clínicos que ven pacientes todos los días, ¿no? Y hay una pregunta que me parece tremendamente importante, que cómo no la ha hecho Ana Fernández Marcos, de la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, y gran amiga, y desde aquí la saludo a Ana, ¿no? Ella pregunta si daríais alguna recomendación para no privar a los pacientes ingresados del acompañamiento familiar. Os pido, por favor, respuestas muy breves. Me parece muy duro que un paciente que tenga una situación dramática se vea aislado de su familia y muera en soledad. Creo que es necesario que nosotros seamos capaces de ofrecer a esa familia pues una posibilidad de despedirse de su familiar y de tener pues una situación lo más normal posible, dejando tranquilas a ambas partes. Muy bien. ¿Queréis, Ruth o Jesús, aportar alguna cosa? Pero muy breve, por favor. Bueno, vamos a ver, están prohibidas las visitas, pero es verdad que en algunos casos
con EPI hemos dejado pasar a algún familiar. No es lo ideal, pero bueno, es verdad que a veces hay que tener muy en cuenta el factor humano. Sin duda. Bueno, pues hay otra pregunta que también me parece tremendamente importante y que nos lo hace nuestro patrono de honor, el profesor Díaz Rubio, y es, ¿no deberíamos pensar para un futuro próximo en hospitales de día a domicilio? Pues yo creo que sí. Es una magnífica pregunta con una respuesta totalmente positiva. No, no lo vamos a inventar. En Estados Unidos pues ya están en marcha y creo que deberíamos de trabajar en ese sentido. Es algo que al paciente pues le reconforta, le ayuda a sentirse menos en un entorno tan agresivo como puede ser a veces un hospital, que le intimide, y contamos con unos recursos que hasta ahora pues hemos obviado, que son los de en fin, la medicina extrahospitalaria. Y una última pregunta muy rápida. Preguntan, ¿qué está pasando con los cribados? Sabemos qué está pasando, pero ¿cuándo debe dejar de pasar esto ya? Todo esto se ha parado. Es una pena que no planifiquemos con perspectiva de futuro. Estoy seguro que todo el mundo ha visto menos cantidad de pacientes. Los pacientes han reducido las primeras visitas a menos de la mitad, lo cual quiere decir que empezarán a partir de ahora a aparecer en avalancha multitud de pacientes con estadios más avanzados de la enfermedad. Y esto nos lo vamos a tener que digerir en el verano. Y vamos a ver ese segundo tsunami, qué repercusión tiene en la supervivencia de los pacientes, que sería un análisis interesante para hacer en los grupos cooperativos. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, también por tu magnífica ponencia y por la fenomenal respuesta a las preguntas que los oyentes nos han formulado, ¿no? Y pasamos ya a la última ponencia de la doctora Ruth Vera, que nos va a hablar sobre las estrategias de reducción de riesgo para el personal sanitario. Tan importante esto en nuestro país, donde uno de cada 5 infectados es sanitario. Unas cifras tremendas y terribles. Cuando quiera, Ruth. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación ECO y especialmente al doctor Guillem por haber contado conmigo en este primer inicio. Y además con un tema, como has comentado, pues yo creo que de absoluta relevancia. Si me pasa la siguiente diapositiva. He estructurado estos 10 minutos de esta forma, una breve introducción, cómo se han ido tomando medidas o estamos tomando medidas a nivel institucional, a nivel de los hospitales, y por otra parte, qué medidas estamos tomando a nivel de la gestión de los servicios. Teniendo en cuenta que me voy a ceñir a reducción de riesgo de personal sanitario, pero todas las medidas de protección de los pacientes también nos protegen a los profesionales y viceversa. Esta imagen, nos comentaba Vicente, hace 2 días sale que casi el cuádruple de nuevos contagios entre sanitarios que en la población general. Yo creo que esto marca la relevancia de lo que estamos hablando. Siguiente diapositiva. En toda epidemia hay unas fases muy bien estructuradas con unas estrategias a tomar y unas medidas a tomar. A finales de enero en nuestro país estábamos ya en este segundo recuadro, ya teníamos casos confirmados, ya deberíamos haber estado en las medidas, ya iríamos por el punto 8, medidas de educación sanitaria, de información, de manejo, cambios en la movilidad a nivel comunitario. Deberíamos ya de estar ahí. La flecha significa en el momento en que nos encontramos ahora en mayo, con lo cual todo esto debía de estar ya perfectamente planificado a nivel de todas las instituciones y de todo el país. Siguiente diapositiva. Cuando
entramos en el Ministerio, y esto es la página del 27 de abril de la semana pasada, y te metes en el Ministerio y buscas prevención de riesgos laborales, de lo que estamos hablando, de personal sanitario. A mí me sorprende un poco la frase que dice que es un compendio no exhaustivo de fuentes de información, con lo cual realmente es verdad, todo esto está yendo muy rápido, muy poca evidencia científica, mucha información, y realmente de lo que se está nutriendo y la información que se está incorporando a nivel de instituciones y a nivel de hospitales, pues son muchas las basadas en recomendaciones, en sociedades científicas, en estudios, en grupos de expertos, y entrando en esta página nos linkan pues, a recomendaciones, por ejemplo, de la Sociedad Española de Cardiología, de radioterapia, de urgencias en diferentes situaciones. Siguiente diapositiva. A nivel institucional, evidentemente, lo primero que se crean en los hospitales es crear estos comités de respuesta, definir unas necesidades en caso de avalancha, camas, UCI, test, EPIs para protección de los profesionales, hacer hospitales COVID-free o con pacientes con COVID, dentro de estos estables, inestables, siguiente, y dentro de todas estas medidas institucionales se van creando unas muy específicas para personal, y debería ser obligatorio que el personal estuviera entrenado en métodos seguros de manejo de pacientes COVID, que hubiera suficiente disponibilidad de gafas, mascarillas, EPIs, solución hidroalcohólica, y luego veremos, pero han habido muchas diferencias en hospitales y en comunidades autónomas, entrenamiento, cómo no, en el uso de estos EPIs, adecuado soporte de limpieza y de otras cuestiones. Si seguimos avanzando, también necesitamos diseño de circuitos para pacientes sospechosos. Si me avanza, por favor, la siguiente. Necesitamos aislar casos sospechosos precozmente, uso de mascarillas ya FFP2, higiene en pacientes positivos o con sospecha, y como ya vemos toda la tarde, es evitar todo lo posible estos contactos no esenciales. Siguiente. Y el último punto es clave, que es este seguimiento de staff también de pacientes que han estado hasta ahora en contacto también con COVID. Nos decía el doctor Alfredo Carrato que en su hospital pues, un gran número de estos han estado en contacto directo con este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. La provisión de estos equipos, vuelvo a recalcar este dato de más de 34.000 sanitarios. Hoy ese dato ha sido publicado con 44.000, ya no con esos 34.000. Sigue aumentando, y estos son noticias de ayer y de hoy, sigue aumentando de una forma totalmente desproporcionada en el resto de la población el contagio en el personal sanitario. Nos tenemos que plantear qué está pasando. Tenemos suficiente provisión de todos los equipos, pero además no solo la provisión de estos, sino el entrenamiento en el uso de todos los equipos que tenemos en los hospitales. Siguiente diapositiva. En cuanto a... ha salido antes en alguna pregunta sobre los pacientes, pero ¿qué pasa con la monitorización del personal? Que hasta ahora era un tema que tampoco se ha hecho de forma igual y tampoco se está incorporando de la misma forma. Yo diría que hay tres situaciones. Por una parte, un contacto sin protección hoy no debería de ser una opción. Hoy por hoy deberíamos de tener todos protección en nuestras consultas. Por otra parte, tendríamos un staff con síntomas. Todos tenemos claro que en ese momento tenemos que descartar infección activa mediante PCR, pero tenemos otra tercera situación que, por favor, y me voy a ceñir a las recomendaciones de SEIN en cuanto a la detección de la inmunidad, de la detección de anticuerpos, no de infección, en los profesionales. Ellos son muy cautelosos, esto es una recomendación también del 27 de abril, tienen mucha cautela en cuanto a los test rápidos, en cuanto a la inmunidad que nos detecta un test rápido. Dicen, mucho cuidado, en España tenemos más de 60 kits, todavía no tienen la suficiente validez como para poder tomar decisiones en función de esos test rápidos, seguimos.
y lo que nos recomiendan en profesionales sanitarios si queremos saber su estado de inmunidad es técnicas tipo ELISA. ¿Seguimos? En cuanto nos centramos sobre todo en los riesgos de personal sanitario a nivel físico, pero tenemos otra situación que es la emocional. La situación psicológica a nivel institucional, otro de las grandes áreas que se ha estado trabajando es tener apoyo psicológico para los profesionales. ¿Por qué? Nuevamente esas cifras crean una inquietud a nivel del riesgo de contagio, crean una disrupción social, familiar. Más de un tercio de los profesionales refieren tener insomnio. Este cansancio físico y psicológico puede provocar relajación en las medidas de protección y, por supuesto, también la protección del burnout en este momento, después de toda esta situación. Siguiente. También ha salido antes, a nivel institucional, estamos en una situación en que se han tenido que tomar en situaciones decisiones complicadas y también nuevamente a nivel de una forma institucional en la mayoría de los hospitales se han creado estos comités asesores. Esto es un ejemplo de nuestro hospital, pero posiblemente se haya ido instaurando en todos los hospitales a la hora de poder tomar o asesorarse en cuanto a la toma de decisiones complicadas. Siguiente, por favor. Al llegar a casa, no nos podemos olvidar que estas medidas sobre nosotros no pueden acabar cuando salimos de la puerta del hospital y tenemos que tener, no me voy a detener en ellas, pero también tenemos que tener en cuenta qué pasa respecto a nuestro riesgo de contagio, respecto a nuestras familias y cuando salimos, ¿no? Somos vectores que también ha salido anteriormente. Siguiente, por favor. En cuanto a qué estamos haciendo o la gestión ya más interna dentro de los propios servicios. Básico, yo creo que esto es un mensaje que todos hemos recalcado y es limitar la asistencia o limitar la asistencia a los hospitales de día, a nuestras consultas de los pacientes. ¿Cómo? Pues en la mayoría de los casos triajes telefónicos, telemáticos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en nuestro hospital se han hecho documentos en cuanto a recomendaciones internas de cómo hacerlo y este, bueno, pues sería un ejemplo, seguro que todos lo estamos haciendo de una forma muy similar, hacer un triaje de qué paciente, por ejemplo, este sería un paciente en un tratamiento oral, la intención es dejarlo aislado en su domicilio, hacer analíticas externas, consulta telefónica, aprobación por farmacia y directamente, como también se ha comentado, llevar los fármacos orales a domicilio, pues una especie de, como se ha dicho también, de estos hospitales de día domiciliarios que hoy por hoy los estamos haciendo con fármacos orales, pero quizá demos un salto también pues, a otro tipo de fármacos, por ejemplo, subcutáneos. Restringir visitas acompañantes, son vectores también. Siguiente imagen. He intercalado alguna foto por hacerlo un poco más personal o es las distancias que seguro que todos nosotros estamos estableciendo de seguridad en nuestras consultas entre 1,5 metros y 2, evidentemente con mascarillas y con soluciones. Siguiente diapositiva. Y áreas dentro de los hospitales de día porque a pesar de todo este triaje telefónico que hacemos, seguro que a todos nos pasa que llega el paciente, tendrá la consulta y curiosamente te dice que ayer o anoche empezó con algo de fiebre o algún signo de sospecha. Siguiente imagen, para lo que deberíamos de tener también algún sitio en los hospitales de día para poder aislar en el momento de la toma de muestra a esos pacientes. Siguiente. Se ha comentado también, creo que, siguiente por favor, la evaluación continua. Tenemos muy poca información, tenemos que tener en cuenta que llevamos menos de un año de experiencia, unos meses. Creo que todos hemos ido incorporando de forma muy rápida en estos últimos 2 meses medidas, pero creo que es importante medir cómo estamos nosotros. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado previamente. Hemos hecho un análisis del día 2 de marzo al 15 de abril, ahora ya lo tenemos hasta el 2 de mayo. Hemos tenido 1.100 pacientes tratados,
de los cuales solo 8 pacientes han sido COVID positivo, ninguno de ellos ha tenido ningún desenlace. Y bueno, no nos da tranquilidad, pero parece que no casan los riesgos o con las publicaciones que también se han comentado. Es pronto, pero por eso digo que deberíamos de seguir continuando con esta evaluación de la situación constante que hemos tenido en nuestros hospitales de día. Siguiente diapositiva. Así pues, a nivel del hospital, creo en nuestros hospitales de día deberíamos de considerar a todos los pacientes como un posible COVID de entrada. Creo que no debemos relajar nuestras medidas. Por supuesto, si hay cualquier síntoma o cualquier signo de alarma, usar equipos de protección personal. Estoy con lo que comentaba Jesús, creo que deberíamos de testar a todos los pacientes para el COVID-19. Sí, lo tendremos que hacer con PCR para ver si hay infección activa o si hay inmunización con serología o ambas, lo podemos luego hablar. Deberíamos de pensar en tener servicios dimensionados para los próximos meses para posibles bajas y o ausencias. Nosotros no hemos tenido ni una sola baja, ni un solo profesional en el servicio ha tenido hasta fecha de hoy infección, pero semanalmente hemos tenido bajas por sospecha hasta que se han hecho las determinaciones, hasta que han tenido ausencia de síntomas, con lo cual es raro la semana que falle o que no tengas algún profesional menos en el servicio. Estar convencidos de que la seguridad del profesional es absolutamente una prioridad, los números están ahí, cada día nos planteamos por qué cada vez hay más profesionales que población infectada. Y por último, estos 4 puntos para nosotros. Deberíamos de ser conscientes de esta vigilancia de síntomas. No es lo mismo hace un año tener una cefalea, una diarrea o una febrícula que ahora. Desde luego, ante cualquier síntoma deberíamos de testarnos con PCR, deberían de testarnos de forma periódica y desde luego test positivo sin síntomas, desde luego negativa, aislar hasta negativizar. Siguiente diapositiva, siguiente imagen, que es la última. Esta yo creo que los que estamos hoy de ponentes, yo creo que Canción Triste de Hill Street, yo creo que la hemos visto, a lo mejor muchos de los que nos escuchan no, pero en el morning de las mañanas, después de acabar lo que decían y tengan que dar cuidado ahí fuera, y con esto me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth, también por tu magnífica ponencia y por el tiempo que ha sido fantástico. Y bueno, estamos llegando ya al final, pero seguimos teniendo preguntas y seguro que estaríamos aquí casi todas las tardes, casi toda la tarde. Pero quizá hay 2 que me parecen muy importantes, ¿no? La doctora Yuk quiere saber cómo hemos organizado, cómo habéis los ponentes organizado en los servicios de vuestros hospitales la comunicación entre los oncólogos, es decir, las sesiones clínicas, la comunicación de los pacientes críticos entre profesionales implicados, pacientes oncológicos que acuden a urgencias, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habéis establecido? Por favor, respuesta rápida, pero quizás sería importante que los 3 pudierais contestar. Ruth. Yo bueno, si queréis comento yo, que es la última que habla. Claro. Nosotros lo que hemos establecido es comités multidisciplinares, solo va un profesional de cada especialidad. Los hacemos en salas más grandes de las que hacíamos, con distancia y con mascarilla, y solo un facultativo por especialidad. Las sesiones en la hospitalización se han dividido por equipos y la comunicación también es entre 2 o 3 personas, que siempre se comunican los mismos pacientes y siempre también dentro del servicio manteniendo distancias, mascarilla todo el tiempo y con grupos, no sé si es lo más oportuno o no, pero tenemos pues un grupo específico de WhatsApp, que no sé, por ley de protección de datos pues quizá no sería lo más ideal, intentando no poner ningún dato de los pacientes, pero desde luego en el día a día está siendo muy operativo. Perfecto. ¿Alfredo? Nosotros hemos hecho lo mismo, solo una persona por servicio en el Mores. Hay algunos comités que se están llevando virtual, es decir, se hace por videoconferencia y cada vez son más los que se hacen
virtuales porque hay gente teletrabajando en casa que tiene que asistir al comité y la única manera de poder hacerlo es a través del ordenador. Muy bien. Jesús. Pues yo he puesto en marcha comités telemáticos, he mantenido todos los comités y he descubierto el Microsoft Teams, que la verdad es que permite que compartamos la pantalla, que el radiólogo ponga las imágenes, que el patólogo ponga la imagen del DAP, y la verdad es que los he convocado todos por Teams y tengo, bueno, cada uno en su sitio y así están todos, ¿no? Los tengo a todos. Bueno, la verdad es que Jesús telemáticamente siempre fue un paso por delante de todos nosotros, ¿no? Pero yo creo, Ana, que, bueno, de alguna forma y de una forma, yo creo que de sentido común, pues todos hemos organizado los servicios para que siguieran actuando de una forma multidisciplinar, ¿no? Y con pequeños matices todos hemos hecho básicamente lo mismo, ¿no? Hay otra pregunta que hace Alfredo y que ya de alguna forma en su exposición dijo, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo interpretamos que un paciente tenga una IgG y una IgM positivos y además se haga una PCR del exudado y también salga positivo? Es decir, lo que llamaríamos un triple positivo. ¿Cómo interpretamos esto que tenga las IgG y que todavía tenga positivo el PCR y IgM? Y está asintomático, ¿eh? Y está asintomático. Jesús, y después Ruth, por favor. PCR positiva y las dos IgGs positivas. Sí. Pues todavía no ha eliminado. Hay un artículo al respecto de ello, y es, no ha eliminado todavía el virus, sigue siendo portador del virus, puede no tener ningún tipo de síntoma y está todavía en una fase en la cual, por una parte, los anticuerpos IgM tardan semanas en aclararse, con lo cual puede estar ya en fase de producción de IgG, manteniendo IgM que aún no han sido aclarados. Y todavía sigue siendo, como digo, portador de ese virus, aunque no tenga ningún tipo de sintomatología. En cualquier caso, ¿tú crees que habría que aislar a esta persona, Sí, no? sí. Claro. O sea, con PCR positiva y con esa triple positiva, sí, sí. Ruth. Yo creo, no tengo tampoco mucho que aportar a lo que ha dicho Jesús. Yo creo que es eso, ¿no?, lo que puede ocurrir. Esta es una oncólogo de mi servicio que estaba pasando consulta y recibió el resultado del exudado nasofaríngeo que se había hecho el día anterior por protocolo, estando asintomática y ya teniendo IgG y IgM en sangre. Y se tuvo que ir a casa en mitad de una guardia. Y me llamó a mí a las 9 de la noche para ver qué hacíamos. Sí, nos preguntan otro oyente si estamos haciendo test periódicos a los profesionales en nuestros servicios, ¿no? Yo, en mi caso, si queréis, contesto yo y contestáis también en vuestros servicios. Nosotros no estamos haciendo, desde luego, test periódicos, pero sí la semana pasada todo el staff del hospital, todo el mundo, se hizo un test rápido de anticuerpos, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho en vuestros servicios o en vuestros hospitales? Bueno, nosotros nos han hecho a todos el test rápido. El test rápido, yo creo que, bueno, estaremos todos de acuerdo que hoy por hoy no es la mejor opción con los test rápidos que tenemos ahora, y de hecho nos han vuelto a testar a todos, nos han hecho a todos PCR y la idea es que nos hagan también serológico con ELISA. Estamos ya todos con PCR, pero ayer tuvimos una reunión con dirección y la idea es que se haga un estudio tanto de infección como de, ¿no?, como de inmunidad, vamos, ¿no? Entonces nos van a hacer los dos. En cuanto a cada cuánto, ¿no?, que, pues bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que es imposible de contestar, no sabemos. También va a depender de los recursos que tengamos. Y no sé responder. Yo creo que dependerá mucho de los recursos que tengamos, pero que esto lo vamos a necesitar hacer de forma periódica. Yo creo que lo tenemos también todos claro, igual que con los pacientes, pero tener un corte, aunque sea desde el punto de vista epidemiológico, tener un corte en tu comunidad, en tu hospital, y saber lo que está pasando en tu hospital en un momento dado, ¿no? Y poder tener, yo creo que lo ideal sería que pudiéramos tener testado tanto la infección con PCR como la inmunidad a nivel serológico con ELISA hoy por hoy.
Bueno, hay otra pregunta que nos hace Carmen Yéramos, también psicóloga de la asociación, que dice: nos preocupa el distrés de los pacientes con cáncer ante la situación de enfermedad, probablemente incrementada ahora por este miedo a la infección, lógicamente, y a la repercusión de la situación en su enfermedad. ¿Cómo se ha gestionado el distrés de los pacientes desde los equipos de oncología? Bueno. Incluso pregunta cómo ha sido la comunicación con los pacientes ante los retrasos y cómo han aceptado las consultas no presenciales. ¿Hemos derivado también más pacientes a los equipos de psicooncología o no ha sido preciso? Bueno, yo creo que es una pregunta muy bien hecha, porque si todos contestásemos con el corazón en la mano, tenemos recursos insuficientes de psicooncólogos para atender la demanda que hay en todos nuestros hospitales, y máximo en una situación como esta pandemia de COVID. Hemos hecho de hombre orquesta y hemos hecho de psicooncólogos, de oncólogos, y hemos pasado el mocho por debajo de la mesa y la solución hidroalcohólica por encima de la mesa. O sea que hacemos todo lo que podemos, porque no tenemos esa diferenciación en subespecialidades necesaria para atender las necesidades psicológicas que los pacientes tienen. Muy bien. Y una pregunta que ya comentó antes Jesús en su ponencia, ¿no? Pero que también nos pregunta una oyente, Carmen Ramírez, y es: ¿en los pacientes que va a entrar en un ensayo clínico se hace test a todos y cada cuánto se repite, si hay que repetirlo? Os lo cuento por experiencia, tanto en fase 1 como en fase 2 y 3. Todo paciente que entra no puede entrar sin una prueba de PCR negativa, primer punto importante. Y segundo punto importante, si el paciente, bueno, y todo paciente que está en ensayo clínico se hace en la valoración de la visita siguiente a la PCR. ¿Y cuándo se repite? Si el paciente en el proceso, después de haber salido negativo, ha tenido un contacto con alguien que ha sido o ha sufrido la enfermedad, se le vuelve a repetir otra vez. Nosotros hemos propuesto, por supuesto, a todos los pacientes que se va a iniciar un tratamiento de quimioterapia, hacerle la determinación y repetirla cada vez que se repiten las pruebas de imagen, cada 8 semanas o 2 semanas, en función de los tratamientos que se hagan. Es algo que hemos propuesto a Dirección Médica y que parece que lo han aceptado. Yo quería comentar, no sabemos tampoco claro, por lo menos que yo sepa, clara todavía la inmunidad que va a producir, aunque hoy sí que parece que han salido datos, pero no sabemos, no estoy segura de poder afirmar, ¿no?, que ya sabemos qué inmunidad va a generar esto, si va a ser una inmunidad tipo varicela para sarampión para siempre, o va a ser una inmunidad como una gripe o como cualquier otro proceso catarral. Si supiéramos, si más adelante, pues digo que es tan importante tener datos, ¿no?, epidemiológicos, si tuviéramos la seguridad de que es una inmunidad tipo varicela, y hoy por hoy empieza un paciente y le testas tanto a nivel de infección activa como inmunidad y tiene IgGs, y te podrías quedar ya tranquilo, entre comillas, para siempre en ese paciente. Hoy por hoy no lo sabemos, ¿no? Pues digo que es tan importante. Nosotros ayer se presentaron en el hospital los casos de cirugía, precirugía. Se han hecho más de 600 casos previo a cualquier procedimiento quirúrgico con PCR y solo han salido 14 positivos. Solo mucho es suficiente, ¿no? Han salido 14 de 600. Yo creo que todavía los oncólogos no tenemos suficientes datos. Yo creo que en los hospitales ya estamos empezando a testar a todos los pacientes antes de empezar el tratamiento y quizá dentro de 4, 5, 6 meses tengamos mucha más información. Yo creo que es básico ahora recoger toda esta información. Bueno, pues estamos llegando al final porque teníamos 1 hora y hemos estado 1 hora y media. Estoy encantado porque además os tengo que decir, a los que no la hayáis visto en pantalla, que ha habido casi 300 inscritos en este webinar, que ha sido muy estable, que prácticamente en todo momento hemos pasado de los 200 y que cuanto menos
oyentes hemos tenido ha sido 170. Me parece tremendamente importante, ¿no? Y podemos estar todos muy contentos. Pero lamentablemente que llegar al final, pues yo lo único que quiero es, obviamente, dar las gracias a los ponentes, que habéis estado fantásticos los tres. Yo creo que hemos cubierto el objetivo que teníamos. Por supuesto, dar las gracias también a todos los asistentes que nos han aguantado estoicamente durante esta media hora. También decirles que las preguntas que no han sido respondidas en directo se pondrán en la web de la Fundación ECO, o sea que se van a contestar absolutamente a todas, ¿no? También decirles que esta sesión se ha grabado y estará también disponible en la web por si alguien la quiere ver en diferido, ¿no? Y también les anuncio que, como ya les dije al principio en la introducción, que íbamos a hacer pues periódicamente unas sesiones de este tipo, pues que el próximo jueves, día 14 de mayo, también a las 5 de la tarde, tendremos también el segundo webinar de la Fundación ECO con los auspicios de Sanofi y que también en este caso hablaremos de COVID, aunque ya les anuncio que seguiremos haciendo webinars y los siguientes no serán de COVID, sino de otros temas oncológicos que nos parezcan relevantes en cada momento. Así que repito, muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a los asistentes. Buenas tardes a todos. Un placer y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos.